Hola, muy buenos días a todos. Hoy es domingo, día 29 de junio. Celebramos en este día la solemnidad de los santos Pedro y Pablo, apóstoles, las columnas de la Iglesia. Es verdad que nos correspondería celebrar el domingo 13 del tiempo ordinario. Sin embargo, al coincidir esta solemnidad en el día de domingo, pues prevalece la solemnidad. Por tanto, es un día, podemos decir, especial. El Evangelio del día de hoy es Mateo 16, 13 al 19. Tú eres Pedro, te daré las llaves del reino de los cielos. Es domingo, día del Señor, día de acudir a la Eucaristía, de participar de la Santa Misa, de comulgar con la palabra de Dios y comulgar con su cuerpo y su sangre y comulgar con los hermanos. Que vivamos siempre en paz y que esa paz se note también en el amor que ponemos en la propia comunidad cristiana, ¿no? Celebramos, por tanto, hoy unidos en un entrañable recuerdo la fiesta de estos dos grandes apóstoles, Pedro y Pablo, columnas de la Iglesia y testigos cada uno desde su personalidad propia de la fe y el amor de Cristo. Pedro era pescador de Besaida, Pablo, un judío de Tarso, en la actual Turquía, de la tribu de Benjamín, de formación farisea. Ambos fueron llamados por Cristo Jesús, el uno junto al lago de Genesaret, el otro en el camino de Damasco, a donde iba para perseguir a los cristianos. Ambos respondieron con prontitud y se convirtieron en personajes importantísimos en la historia de la primera comunidad. No murieron juntos. Pedro fue mártir en el circo de la colina del Vaticano, en tiempos de Nerón. Pablo, poco más tarde, en la vía Ostiense, camino del mar, ¿no? San Pablo Extramuros. El primero, según una tradición muy antigua, crucificado cabeza abajo, porque no se sentía digno de morir como su Señor y Maestro. El segundo, decapitado. Cada uno de ellos tiene una basílica dedicada en el lugar de su martirio. Pedro en el Vaticano y Pablo, San Pablo Extramuros, en la vía Ostiense, camino del mar. Basílicas levantadas en el siglo IV por Constantino, apenas iniciada la era de paz para la Iglesia. La comunidad los recordó juntos desde muy pronto por el papel complementario que ambos tuvieron en los orígenes de la Iglesia. El Señor predijo a Pedro su martirio, lo tenemos en Juan 21, 18. Los autores antiguos y los modernos no están de acuerdo entre sí sobre el año en que tuvo lugar el martirio. Las fechas propuestas oscilan entre los años 54 y el 67. Una opinión bastante común en la Iglesia antigua era que Pedro y Pablo habían muerto un 29 de junio de un mismo año, cosa improbable. Tertuliano, en el siglo II, es el primer testimonio de que Pedro murió crucificado. Tan antiguos también son los que dicen que murió cabeza abajo, según su expresa voluntad. Esto lo dice Orígenes, detalle que está de acuerdo con la práctica observada con los esclavos durante la época de Nerón, según Séneca. Es unánime la tradición referente al lugar del martirio, o al menos del sepulcro, el que ocupa la Basílica Vaticana. Las excavaciones practicadas últimamente han dado resultados positivos relativos a la primitiva memoria o lugar de veneración del apóstol, pero los huesos no llevan nombre naturalmente, como suele decirse. Una vez absuelto de su primera cautividad, San Pablo prosiguió sus actividades apostólicas en España, en Tarragona, ciertamente en Asia, Creta, Macedonia y Grecia. Detenido otra vez, fue llevado a Roma, donde murió en el año 67. La forma de su martirio, la decapitación, de la que también es Tertuliano el primer testimonio, es la que realmente se aplicaba a los ciudadanos romanos.
Según la tradición constante e indiscutida, el lugar del primer sepulcro fue ad Aquas Salvias, junto a la vía de Ostia, a 5 kilómetros de Roma, no mucho más allá de la gran basílica que fue construida sobre el lugar del primer traslado y quizá ya a partir del siglo VI confiada a los monjes, a los benedictinos. Decíamos que el Evangelio es Mateo 16, 13, 19. A la pregunta de Jesús, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre?, responde impetuoso como siempre Pedro, en nombre de los demás, y recibe por ello no solo las alabanzas de Jesús, sino lo que podríamos llamar la investidura, en el papel de responsable de la comunidad. Le llama Pedro, piedra, Cefas, y le encomienda las llaves del reino. Al tú eres el Mesías, le sigue el tú eres Pedro. En otras ocasiones le encomendará ser el pastor de la comunidad o pescador de hombres. La fiesta de hoy nos estimula ante todo a aumentar nuestra conciencia de Iglesia y en concreto de Iglesia apostólica. El fundamento de nuestra fe es siempre Cristo Jesús, pero él mismo quiso que Pedro y los demás apóstoles fueran los fundamentos visibles, puntos de referencia de la unidad, de la fe y de la caridad. Como ahora lo sigue siendo el Papa, al frente del Colegio Episcopal, que preside la comunidad desde la caridad y merece nuestro respeto y nuestra aceptación, no tanto por motivos apologéticos, sino teológicos, no porque tiene todas las cualidades y acierta en todo, ojalá así, sea así, sino porque Cristo ha querido una comunidad eclesial apostólica, basada en el ministerio de los apóstoles y sus sucesores. No actuamos cada uno por nuestra propia cuenta. Somos Iglesia, comunidad reunida en la fe y en el amor. Algunas oraciones piden a Dios que ya que celebramos a los que son fundamentos de nuestra fe cristiana, saquemos la consecuencia. Que tu Iglesia se mantenga siempre fiel a las enseñanzas, o que perseverando en la fracción del pan y en la doctrina de los apóstoles, tengamos un solo corazón y una sola alma, arraigados firmemente en tu amor. En esta fiesta recordamos nuestras más sólidas raíces, el ministerio de Pedro y Pablo, basados ambos en Cristo Jesús. Al proclamar hoy nuestra fe en el credo, podemos tener especial énfasis en la frase: creo en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Y lo mismo cuando en la plegaria eucarística nombremos, como hacemos siempre, al Papa, en este caso el Papa León, y a nuestro obispo, y a todo el colegio episcopal. Es bueno que al espejarnos en estos dos grandes apóstoles, veamos cómo se puede colaborar en la misión comunitaria desde temperamentos distintos, aprendiendo la lección del pluralismo o sinodalidad. Pedro y Pablo son dos figuras diferentes, pero al servicio del mismo Evangelio. Dos apóstoles con carácter propio, con virtudes y defectos, con campos diferentes de actuación, pero ambos enamorados de Cristo y valientes testigos suyos. Pedro fue el primero en confesar la fe, Pablo el maestro insigne que la interpretó. Pedro fundó la primitiva iglesia con el resto de Israel, Pablo la extendió a todas las naciones. De esta forma, por caminos diversos, los dos congregaron la única iglesia de Cristo, y a los dos coronados por el martirio, celebra hoy la iglesia con una misma veneración. Así dice el prefacio de hoy. No se les puede presentar como símbolos opuestos de la autoridad y el carisma, entre otras cosas porque también Pedro fue carismático y Pablo un defensor de la autoridad. Ni se puede decir que uno fue particularista y el otro universalista. Fue Pedro el que antes que Pablo admitió a la primera familia pagana, la de Cornelio, a la fe de Cristo, un poco en contra, al parecer, de su comunidad. Son diferentes pero complementarios. Pedro en su profesión de fe y Pablo en sus escritos nos invita a ser también nosotros evangelizadores incansables en el mundo de hoy. Pedro, con su actitud de amor,
tú sabes que te quiero, y Pablo con su total identificación con Cristo, todo lo puedo en aquel que me conforta, nos indican dónde está la fuente de nuestra fuerza y de nuestra ilusión apostólica, en Cristo, ¿no? Pedro y Pablo nos enseñan a superar con valentía las dificultades que podemos encontrar en nuestro camino, en nuestra vida de cristianos y de testigos de Cristo. Seguro que habrá días nublados, de abatimiento, de ansia. La Iglesia ha podido constatar a lo largo de 2000 años de existencia, ojalá cada uno de nosotros, que seguramente sabe lo que es pasar por momentos de crisis y angustia, pueda experimentar al recurrir a Dios cómo nos alcanza su ayuda y su fuerza salvadora. Y lo salva de sus angustias. Me libró de todas mis ansias. Pablo sintió la ayuda de Dios a lo largo de sus muchas peripecias apostólicas, ¿no? Y Pedro la experimentó en la cárcel, en un momento crítico para toda la comunidad. Acudamos a Dios, que Dios siempre nos sostendrá. Presentemos al Señor, a la Iglesia entera, al Santo Padre especialmente en este día, y también a todas las comunidades que celebran su fiesta patronal, de San Pedro o de San Pablo. En mi caso, pues la comunidad de San Pablo de la Luz, que celebra su fiesta, la fiesta del patrono, San Pablo. Y el movimiento de cursillos, que es verdad que lo celebramos más en la fecha de la conversión de San Pablo, el 25 de enero, pero no deja de ser también hoy el día del patrono. Así que celebrémonos. ¿Y cuántas personas llevan su nombre? Pedro, Petra, Pablo. Pues felicidades a todos. Os deseo muy buen día. Os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero.